¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Me da mucho gusto recibir a Blanca Alcalá porque se supone en paréntesis, así entre comillas, mejor dicho, estás de vacaciones, pero la verdad es que yo no te veo de vacaciones. Hola, querida Erika, ¿Cómo estás? muy buenas noches, muy bien, buenas y muy frías noches, ¿no? Ya, pero este frío está rico, está ¿no? rico. Muy Bien, bien, muy bien. Pues mira, la verdad es que la semana pasada fue el último día del periodo de sesiones, con cosas interesantes, en la mayoría de las veces, porque también siguen habiendo cosas que por lo menos yo no comparto. Y después, la verdad es que tuve un fin de semana bastante intenso, de gira con nuestra precandidata, con Xóchitl Gálvez, en ese tema que hoy es mi responsabilidad, que tiene que ver con la campaña nacional en el tema de los mexicanos residentes en el exterior, de la migración, pero en particular de los mexicanos residentes en el exterior. Y sí, primero estuvimos en Veracruz, en un airoso puerto de Veracruz, y después, bueno, ya estuvimos muy temprano ayer en la Ciudad de México, también en la presentación, en otra actividad, en la presentación de un libro que ya te contaré de los dos temas. El primero fue una maravillosa reunión virtual. Hoy, afortunadamente, las plataformas nos permiten tener este espacio que, aunque algunos se conectaron desde España, desde Madrid, otros estaban en Escocia, otros estaban en Finlandia, la mayoría en los Estados Unidos, en muchas de las ciudades y de los condados, otros en las provincias de Canadá, pero bueno, maravilloso en ese sentido porque nos permitió tener esta interacción en un día emblemático, el Día Mundial del Migrante, y para que ella pudiera una vez más retomar la conversación con ellos, escucharlos en algunas de los preocupaciones y propuestas, que en el caso de esta red que ella tomó protesta y que he venido conformando, esta red de fuerza y corazón de mexicanos residentes en el exterior por México, pues bueno, nos permite ir delineando lo que en su momento puede hacer la plataforma y el Plan Nacional de Desarrollo, pues de la próxima presidenta de México. Claro, a ver, hay muchas preguntas. Número uno, ¿cómo es participar nuevamente en una campaña presidencial? Y sobre todo siendo la única poblana que estás ahí, que estás con Xóchitl. Claro. ¿Cómo es esto para ti? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a la gente? Pero vaya, con la capacidad que tú tienes, pues para ver no nada más Puebla, sino para verlo en un contexto nacional. Pues mira, la verdad es que ella de entrada sigue siendo la persona sencilla, empática, interesada en aprender de todos los temas que no sean de su expertise y en poder escuchar. Y eso es maravilloso porque creo que muchas veces a las y los políticos, pues lo primero que se les demanda es que no saben escuchar o que no quieren escuchar. Y en este caso Xóchitl fue muy paciente en escuchar pues los 45 minutos que dedicamos de este conversatorio, pues a los distintos actores, actoras que participaron, porque hoy por hoy afortunadamente buscamos que siempre haya la participación de mujeres. Y hay mujeres mexicanas líderes, la verdad, migrantes también bien interesantes, que igual que la de los señores, pero en el caso de las mujeres otra vez es doble, son historias, algunas de éxito, pero atrás de esas historias de éxito, historias de dolor, historias de terror. Es mucho más complejo, ¿eh? Muy complejo, muy complejo. Entonces, bueno, ella escuchó, habló, por ejemplo, a María Luisa Redondo desde California, digamos, elegimos que alguien hablara de la costa este, después habló un joven desde la costa oeste, en este caso de Chicago, después habló una persona desde Canadá, desde Montreal, sobre todo de una organización de la sociedad civil, y luego se conectó también un empresario muy exitoso en Madrid, que empezó con un restaurante y ahora ya lleva más de una docena de restaurantes en toda España. Entonces las problemáticas distintas, porque bueno, por ejemplo, María Luisa abordó lo que implica, por ejemplo, para las mujeres migrantes, primero el migrar y en el tránsito, el pues ser sujetas incluso hasta de temas de violencia o de trata, después llegar a un país y en donde incluso cuando llegan a formar familias o llegan a reunificar familias, pues a veces estar solas y hasta los temas del embarazo, carecer de los servicios básicos de salud, o sea, imagínate lo que es dar a luz en esas condiciones, o tener que salir a trabajar, lo mismo en los campos agrícolas o en las tiendas o en los restaurantes y sin ningún respaldo para sus menores hijos, tremendo. Y después las
otras tragedias, la violencia que en el caso del mundo y en particular de la cultura mexicana se vio como algo normal, y entonces el tipo de violencia que ellas han enfrentado, pues tremendo, por cierto, muy, muy, muy fuerte, y hoy por hoy, pues también en un momento dado, el haberse separarse de sus hijos con todo lo que ha tenido que ver con los Dreamers, con el DACA, etcétera. Entonces, son historias realmente muy complejas, pero también te encuentras a muchas otras que han logrado ya salir adelante y ser muy exitosas, profesionistas, graduadas, ya doctoradas en algún tema. Por ejemplo, habló, nuestro primer saludo lo tuve en 2 tiempos, fue el saludo desde distintas ciudades, y una de ellas habló en Otomí. Es una ingeniera que vive en Chicago y que entonces pues resulta, dijo, me identifico contigo, Xóchitl, porque yo como tú soy hidalguense, todo en Otomí, soy hidalguense, soy ingeniera y ya abrí mi propia empresa de consultoría. Entonces, pues imagínate, y en Estados Unidos, entonces imagínate, Xóchitl pues estaba sorprendida, ¿no? Claro. O otro chico que habló desde Las Vegas y que él dirige una asociación civil que justamente lo que hacen es dar respaldo a los jóvenes Dreamers que no han podido permanecer en los Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, el lunes tuvimos a una de las chicas que él ayudó y que ella pues es del Estado de México, ¿no? Entonces el chico en este caso habló en inglés, la otra chica habló en otomí, otra persona habló desde Nueva York, en este caso desde Yonkers, un poblano, Neto Leiva. Nueva York es un estado eminentemente de poblanas y de poblanos, sí, Puebla York, exacto. Entonces, bueno, desde aquí un saludo a mi querido Neto Leiva también. Y bueno, él le dijo, yo soy un mexicano de segunda generación, mis abuelos llegaron hace 70 años a los Estados Unidos, después vino mis padres, yo hoy tengo 4 hijos y ellos ya son binacionales, pero orgullosamente sigo sintiendo a México y luchando por México, ¿no? Entonces, son reuniones también muy emotivas, ¿no? O quien habló, por ejemplo, desde Canadá, pues contando las tragedias vigentes que hoy representan, por ejemplo, los programas de empleo temporal agrícola, que siguen existiendo, no son los del bracero, pero siguen existiendo. Y él nos relataba, como el relator de Naciones Unidas, las organizaciones se están ahora movilizando porque han identificado que a veces las condiciones, a pesar de que se van con un precontrato, pues acaban siendo casi de esclavismo, o sea, de nueva esclavitud, ¿no? Entonces él hablaba, todos coincidían en la necesidad de tener una política de Estado del gobierno mexicano para que pueda atender todas estas problemáticas, y más en un país en donde, Erika, hoy no solamente somos un país de origen, que siguen emigrando, sino también un país de tránsito y un país de destino, y que necesitamos acompañarlos a ellos cuando están allá, a los que deportan todavía y regresan a nuestro país, y por otro lado, siendo una nación transterritorial, que fue el libro que al día siguiente presentamos, pues definitivamente hoy somos 170 millones de mexicanos. La Constitución los reconoce a la primera, a la segunda y a sus descendientes, pero sin embargo no les hemos podido dar las facilidades para que ejerzan sus derechos. Bueno, ni el de votar, porque pueden votar, pero tienen obstáculos, miles que tienen que vencer. Hoy tienen el voto activo, pero no el voto pasivo. Esto es, pueden ser votados, pero no pueden votar por ellos mismos. Entonces hay un montón de cosas que se tienen todavía que arreglar en esto, que implica pues sus derechos político-electorales, otras cosas que tienen que ver con los derechos sociales, programas como el 3x1 pues están cancelados, o derechos económicos, como decía por ejemplo el empresario español, ¿no? En donde dice, bueno, a mí me ayudaron aquellos fondos y aquel acompañamiento de ProMéxico, que hoy ha desaparecido, en la publicidad, en la promoción del orgullo, etcétera. Entonces, muy, muy rica. Ella, obviamente, escuchando todo, estaba tan emocionada que de repente le digo, esta es la primera de otros Zooms que vamos a tener, ¿no? Porque, sí, pues, imagínate, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí, entonces, muy padre. Y ahora, bueno, a mí me tocará. Al día siguiente, por ejemplo, se presentó este libro que hicieron los académicos sobre el tema de la transterritorialidad, o siendo México un país transnacional. Y ahí lo que quedamos es que voy a ir haciendo las mesas de trabajo con los distintos temas en donde los migrantes, las migrantes, en este caso los mexicanos residentes en el exterior, pues tienen que abordar sus problemas. Seguridad. Hoy están muchas de las caravanas regresando a nuestro país, vienen a visitar a sus familiares y o son asaltados o son extorsionados incluso por las propias autoridades, a veces estadounidenses, la mayoría mexicanas,
o bien simplemente, incluso muchos de ellos cuando saben que son exitosos, o secuestran a algún familiar para pedir el rescate, o a ellos mismos cuando vienen. Entonces, bueno, seguridad es un tema, salud es otro tema. Hoy, si bien es cierto que están contentos porque los adultos mayores, a sus padres, tienen aquí una pensión, la verdad es que se la pasan usándola para las medicinas. Entonces, a ellos les gustaría que efectivamente tuviéramos un programa de seguridad universal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es entre otro. Los temas de el 3x1, programas de conversión, llamémosle como quieran, pero que al final del día este sexenio ha cancelado y evitó, o ya no se permitió esta organización que ellos hacían, donde se ponían de acuerdo, hacían sus kermeses, juntaban dinero, mandaban para el arreglo de la capilla, de la escuela, del hospital, del camino, en fin, estas formas de organización muy mexicanas y que hoy por hoy pues han quedado diluidas, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema, como verás, súper amplio, súper importante. El tema de las mujeres, pues hay que abordarlo también, cómo se puede hacer. Yo he metido varias iniciativas que tienen que ver con sus derechos electorales. Recientemente algo que tenía que ver con la telemedicina, creo que te conté en algún momento acá. Otra, por ejemplo, el de los intérpretes en sus lenguas, porque sí hay mexicanos que no hablan inglés, medio hablan español, y a la hora que son detenidos, pues no hay nada que los pueda a ellos defender. Yo les decía, mínimo que tengamos también traductores a distancia desde desde el país, y que bueno, si hay la necesidad de uno, concertas la cita y está ahí y sirve de intérprete, hoy que las plataformas no los facilitan, ¿no? Y ya no te digo el tema de identidad, porque ya los mexicanos, las mexicanas de segunda, tercera generación, hasta cuarta generación, pues no tienen mucho acceso a lo que implica pues todo lo que es la riqueza de nuestra historia, el orgullo de nuestro país. Y aunque todavía hacen un enorme esfuerzo por preservarlo, pues el Estado con mínimos ejercicios y recursos podría potenciar lo que esto significa. Y finalmente, fíjate, también los de Chicago, este chico joven Jesús que habló, también expuso la relevancia que tiene el que ellos como comunidad consumen en los Estados Unidos, producen en los Estados Unidos, importan para los Estados Unidos el mercado de la nostalgia, y por otro lado, de regreso a México, pues nos aportan nada más y nada menos que 60,000 millones de dólares para sus familias, que al final se va al consumo del país. Entonces, pues padrísimo la reunión, intensa las jornadas del sábado, domingo y lunes, pero contenta, y bueno, en los siguientes días seguiremos organizándonos pues para poder lograr que un buen número de mexicanos residentes en el exterior pues pueda participar el próximo 2 de junio. De acuerdo. A ver, de todo esto, obviamente, bueno, me imagino, Blanca, que ya estás creando un proyecto, Sí. Un proyecto de nación que, bueno, nos contaste nada más, ¿no? Como que la punta del iceberg, sí. pero es muchísimo. Sí. ¿Cuál crees que sería, ¿no? Que, o que ya va a ser, ¿no? Este eslogan de campaña, ¿no? Esta propuesta de campaña en este tema que es súper importante para México y también bien delicado y también bien olvidado. Pues fíjate que Xóchitl ha hecho varias declaraciones, pero hay una que a ellos les encanta y que traduce, digamos, la filosofía y la concepción, el Estado 33. Todos ellos en su conjunto podrían conformar un estado más del país. Entonces, el Estado 33, que esto implicaría incluso tener su circunscripción para que puedan participar, o sea, van a venir a participar en el Congreso, ya lo están haciendo, pero el Estado 33 que permite entonces saber cómo destinas un determinado número de recursos, de programas y de acciones para los que son los integrantes y los beneficiarios de este Estado 33, y que remata con esta otra idea que ella reconoce muy bien de un país transterritorial. Esto es, no importa dónde estés, pero tú eres mexicano y desde donde estés tienes que formar parte de esta nación. Porque además la Constitución lo dice, claro. Lo hemos ya modificado, pero no lo hemos ejecutado. Entonces yo te diría que por ahí va a ir el Estado 33 y sobre todo esta concepción de esta gran nación transterritorial. Perfecto. Ahora, también comentaste un tema que se me hace, súper delicado,
porque hablar de la migración es todo un fenómeno social, por supuesto que lo es, pero que cada quien lo puede vivir de maneras distintas, sobre todo en el sector femenino. Claro. Las mujeres viven de otra manera este fenómeno de la migración. Y hablaste también aquí de la violencia que se ejercen en contra de las mujeres migrantes, además. ¿Cuáles son estos principales problemas de violencia para las mujeres migrantes que tú estás detectando? La trata, Erika, sin duda la trata. Y la trata que afecta, sí, a muchas de nuestras mexicanas, quizá en menor medida, cuando lo contrastas con lo que implica hoy de las mujeres migrantes que transitan por nuestro país. Las mujeres que vienen del Triángulo Dorado, Guatemala, Honduras, El Salvador, y a veces incluso hasta de países más lejanos, de Haití, de África mismo. Y entonces, pues bueno, para ellos el poder cruzar de un país al otro sus fronteras y el transitar este largo camino de la nación mexicana, pues acaban siendo víctimas muchas veces de esta violencia en su tránsito, de esta trata en donde las enganchan, y a veces son muy jovencitas ellas que, fíjate, Xochitl se identifica con todas y todos ellos porque al final ella, como les dijo, yo soy igual que ustedes, o sea, yo tuve que huir de la violencia y de la pobreza de mi pueblo, o sea, soy una migrante, una desplazada en la migración y la movilidad humana interna en el país, pero que las causas son las mismas. Otros, ella decía, la mitad de mis primos viven en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues son estas partes. Y para la mujer migrante, sí, hoy el tema de la trata es muy, muy, muy complicado y es algo que se tiene que atender. El propio relator de Naciones Unidas, la ACNUR, todos han levantado la voz en este sentido por lo que representa. Y la tragedia no termina ahí, la tragedia continúa cuando tú observas, pues también las crisis que se han dado en distintos momentos por el tránsito de los niños migrantes que viajan sin acompañante, en la búsqueda de reencontrarse con sus madres, de poder, sí son, o sea, se te enchina la piel nada más de saber lo que esto representaba. Ya no digas las imágenes que todos recordamos cuando Trump, que hoy por cierto creo que afortunadamente ya lo sacaron de la boleta presidencial, pero recuerda aquellas imágenes donde tenía a los niños como en las jaulas, ¿no? Cuando los separaron de sus padres o todos ellos que viajaban. Entonces yo creo que la trata y la violencia, obviamente las violaciones que ellas experimentan son los principales problemas. Y ya cuando están asentadas, ahí el tema de la violencia familiar, que afortunadamente en los Estados Unidos también hoy es muy castigado. El problema es que sea, digamos, en algún momento dado denunciado. ¿Y por qué no lo denuncian? Porque están en condición irregular muchas de ellas. O sea, todavía 9 millones están en condición irregular. O sea, 11 sí ya están en condición regular, pero hay 9 que no lo están. Entonces, y eso implica de la primera generación. Entonces, si a veces hasta sacar la credencial de elector no dejan de tener temores de que, híjole, y si alguien toma mis datos, o si me ven cuando regreso, y si de ahí me van a detener, y si de ahí me van a regresar, entonces sí es una población que vive con muchos temores, con muchas angustias de lo que esto representa. Y ahí es donde lo que ellos reclaman, el abandono del Estado mexicano, que al final del día pues no los ha acompañado. O sea, no puede ser el abogado de cada una o de cada uno de ellos, pero en general una política que los acompañe, el poder hacer las alianzas como en su momento se hizo. Yo me acuerdo cuando en el Senado que estaba Trump, con toda esta crisis que tuvimos, y sí, incluso recuerdo que hasta nosotros nos desprendimos de una partida del Senado para que se pudiera hacer este apoyo legal a los migrantes, en este caso con la asesoría y la supervisión de la Cancillería y con las contrataciones a distintos despachos que se encargaban de acompañarlos, de ver cuál es el estatus jurídico que tienen. Fíjate, antes de que entramos al aire te conté algunas cosas de mi experiencia como embajadora y en Colombia. Y bueno, sí, yo recuerdo también que había ahí mujeres mexicanas que habían no migrado, sino habían participado de algunas actividades ilícitas porque tenían el hijo enfermo y eran madres solteras y no tenían cómo sacarlo adelante. Y no faltó alguien que las enganchara, que de repente les dijeron que tenían que llevar algo y ese algo acabó siendo en la ropa droga. Y las mujeres, además de que eran abandonadas por sus familias, pasaban años en reclusión y después
no tenían quien las defendiera, o sea, no hay este abogado de oficio del país que, etcétera. A veces incluso la petición que te hacían a la embajada es que pudieras llevarle los artículos mínimos de limpieza, o sea, el jabón, las toallas sanitarias. Entonces, esas son las tragedias que hoy, cuando se demanda una política de Estado, dices, lo que la humanidad te está demandando, el respeto a sus derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces sí es un gran tema, y es un tema que demanda muchas cosas y acciones que deben de tomarse hacia adelante. De acuerdo. Blanca, ahorita que estás participando en esta campaña, ¿no?, a la presidencia de la República, pero es sobre todo son las siglas de PAN, ¿no? Aunque también, ¿no?, es aliado el PRI. Y mucha sociedad civil, o sea, los Xochilovers, o sea, en todos lados su casaca rosa no tiene pierde. Ándale. ¿Cómo es eso para ti? Porque, bueno, pues es la primera vez que pues el PRI no lleva candidato y tú siempre estabas muy involucrada en las campañas del PRI. Sí, me tocó. ¿Cómo es esto para ti? Un par de ellos. ¿Es este cambio, cómo lo ves? Pues mira, yo creo que cuando tienes muy claro los grandes preceptos de lo que implica el sistema político y el país que quieres, y sobre todo el país que quieres, es lo que pues a mí me entusiasma en el proyecto de Xochitl, y confío que así continúe, para mí y para muchos priistas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros es teniendo claridad y en el contraste de lo que ha venido ocurriendo, ya no digas hacia adelante, lo que ha venido ocurriendo en estos años, Erika. Al final me ha tocado participar en estos últimos 2 años y medio en la Cámara de Diputados. Y yo te decía al inicio de nuestra conversación, terminamos este periodo ya, este periodo, digamos, este primer periodo ordinario de este tercer año ya, y hay cosas positivas, pero hay muchas cosas que siguen siendo enormemente preocupantes. Por ejemplo, los temas de salud, esta desaparición de lo que quedaba todavía del fideicomiso, este modelo totalmente centralista de salud, que por muchos años llevó justamente a construirlo al revés, un modelo más descentralizado, que los estados pudieran tener más a la mano la toma de decisiones para la población de cada una de sus entidades. Ese es un elemento, por ejemplo, que me hace contrastar lo que sí quiero y lo que no quiero del país. O sea, yo quisiera un país mucho más federalista. ¿Por qué? Porque es distinto Puebla que Yucatán. Y que en Puebla necesitamos tener también capacidad de respuesta. Y por otro lado, un país en donde también es federalista, pero no por ello los estados son débiles o los municipios son débiles, y a diferencia de que vas haciendo un estado centralista del gobierno federal totalmente autoritario, con decisiones únicas, por ejemplo en materia de seguridad. Y hoy a mí me impresiona cuando de repente oigo declaraciones después de la tragedia de Salvatierra y casi como que se lavan las manos, ¿no? O sea, ¿estamos o no estamos? O sea, cuando me conviene soy centralista y cuando no me conviene entonces soy un organismo descentralizado. Entonces creo que esas cosas a mí sí me han dejado como pues muchas preocupaciones, y no por esta generación de la que yo formo parte, sino por la generación de Alegra, tu hija, de Constanza, mi nieta. O sea, en los temas de educación, por ejemplo, los modelos educativos, seguramente tú eres de esas mamás que se esfuerzan un chorro para darle un poquito más del estándar medio de educación, pero ¿cuántos no lo hay? La pandemia nos llevó a que perdiéramos al menos 2 años en cada niño. Sí. Y hoy, con todas las polémicas que hemos visto de los libros de texto, que no se hizo el modelo experimental, que al final del día estamos quitándoles algunas bases sólidas en un mundo en donde están en otros países discutiendo inteligencia artificial, y nosotros ahorita no podemos darle las bases mínimas de matemáticas, que no es el 2 más 2, que mi nieta me sorprendió porque ya suma 200 más 200, 400, sino, tiene 6 años, imagínate, sino esta capacidad de abstracción que te permiten conocer el mundo, que te permite imaginar. Ya no digas las bases de inglés, o sea, y no es porque queremos que viajes, sino porque el mundo está conectado. O bien estas decisiones que tenían que ver con el medio ambiente, con la energía, digamos, estas son parte de lo que son las bases de esta gran alianza que se conformó, y que son las que a mí pues me han movido para decir, por aquí tendría que ir el país. Falta todavía mucho que ver en muchas cosas, pero bueno, ¿qué veo? Veo entusiasmo, veo a una comunidad que se mueve
no solamente de los partidos, que esto es importante, sino sobre todo también de la sociedad civil, ¿no? De esa sociedad civil que hoy está diciendo, nos toca involucrarnos a todas y a todos, y salen con sus camisetas rosas, con su X ahí, hacen su tweet, y eso creo que es bueno para el país, para la democracia, para la libertad, para las para la convivencia, en lugar de tener un país solo polarizado. Esa quizá es la parte que más me mueve. Un país de odios, un país de rencores, no es un país que construye, es un país que destruye. Claro. Oye, y en el caso de Puebla, ¿cómo ves ya pues entrado de lleno en la política? Ya se registró Eduardo Rivera como va a estar al frente de los trabajos del Frente Amplio por Puebla, ¿no? Y por el otro lado, pues ya estaba también Alejandro Armenta como coordinador de los comités de la cuarta defensa de la cuarta transformación. Total, que los dos son candidatos, ya, ¿no? Ya prácticamente. El lenguaje lo tenemos que respetar porque la ley lo dice, aunque lo que menos han hecho es respetarlo algunos. Exacto. Pero ya estamos, Puebla ya está. Claro. Ya tiene ahí, ¿no? A dos grandes líderes. Esto ya empezó, Blanca. Ya empezó en serio. Sin duda, aunque curiosamente, fíjate, la ley electoral en Puebla es un absurdo. O sea, primero vimos una falta de respeto a todo lo que decía la norma en lo que implicaba campañas anticipadas. Claro. ¿No? Horrible, que la verdad eso no construye, destruye. Después resulta que nuestra legislación de un gobernador que desafortunadamente, o bueno, que hoy ya no vive, pues dejó creo que 5 días de pre-campaña. La pre-campaña será solamente creo que del 25 de diciembre al 31 de diciembre, o sea, 5 días. Dime qué pueden recorrer en un estado del tamaño de Puebla, o sea, una pre-campaña. Entonces otra vez nos vamos a ver pues quizás hasta en ejercicios de simulación, o sea, ¿qué van a hacer los candidatos? Ni modo los precandidatos, ni modo que los encerremos en su casa, ¿verdad? Todo tendrán que seguir siendo reuniones cortas, privadas, etcétera. O sea, cuando la política debería de ser más transparente, más abierta, sí, campañas más cortas, pero de a de veras, no como lo que hemos visto. Y al contrario, tendríamos que escuchar cada día más los argumentos que tiene uno, los argumentos que tiene el otro, cómo los contrastamos. Ya no digas los debates, que no han sido un ejercicio muy afortunado, salvo el que el Frente Amplio por México hizo con los precandidatos, ¿no? Que fueron más de análisis, de contraste, de propuesta que de descalificaciones. La verdad es que ese ejercicio que hicimos a nosotros, el PRI, el PAN, el PRD, para elegir a Xóchitl, antes de elegir a Xóchitl, me pareció positivo. Y eso es lo que deberíamos de tener en los siguientes meses. O sea, imagínate una agenda a nivel nacional o a nivel de Puebla que pudiéramos conocer con una enorme claridad, primero de algún académico, ¿no? El diagnóstico, así está la seguridad en Puebla. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para bajar el índice delictivo en esto? ¿Cómo vas a hacer para combatir el huachicol? ¿Qué vas a hacer para los temas de prevención? O sea, eso sería padrísimo, ¿no? Eso nos permitiría realmente saber qué está pensando uno, cuál es su expertise, qué es lo que propone, cómo tiene conocimiento de lo que tiene que ver con la modificación de una ley. ¿Te gustaría un debate entre Alejandro Armenta y Eduardo Rivera? Me gustarían muchos temas, muchos, más que debates, muchas mesas de análisis donde pudiéramos conocer su experiencia, su propuesta, o sea, porque sí, el debate ya sabemos que van a tratar de contrastar, pero siempre parecería que los debates en los últimos tiempos son más... Es como para denostar al otro, sí, ¿no? Y hacerlo menos y ridiculizarlo. Sí. Cuando, imagínate, a mí me encantaría ver estas mesas en donde hoy vamos a hablar de la salud de los poblanos. Y entonces ahí vamos a ver cuál es la tasa de mortalidad, cómo está el tema de las mujeres, qué pasa con el tema de las vacunas, qué pasa con la situación de la morbilidad en los niños, qué sucede con los niños que en algunos de los municipios hoy son enfermos de cáncer y de leucemia porque hay metales pesados en los ríos. ¿Qué vas a hacer para resolverlo? ¿Cómo piensas? Otro de finanzas públicas. Bueno, yo me estoy imaginando temas que a mí me encantaría, temas que he estudiado todos ellos, pero imagínate. Y te darías cuenta, tú como ciudadano, ahí te das cuenta. Bueno, a ver, la recaudación en mi estado está de estas características. Efectivamente, subir el predial implica una nueva propuesta con todos los municipios para poder elevar la recaudación, que nos va a permitir tener más dinero y lo vamos a poder utilizar en prioridad A, B y C. O sea,
Imagínate, ¿no? O en los temas medio ambiente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la toalla? Que todo el mundo llega y dice que lo va a sanear, y al final del día, ¿cómo? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué características? ¿Qué piensas? O sea, eso nos permitiría conocer el tamaño de la experiencia y la profundidad para abordar los temas de un gran estado como es Puebla. O sea, que hoy es realmente lo importante, porque se nos va, la verdad, muchas veces escuchamos más demagogia, más denostación, discursos que pueden vibrar, dicen que hoy se ganan con emociones, podrían seguir siendo muy emocionantes, pero además muy, muy, muy de propuesta, muy racionales. Por lo menos esa es la política que a mí me gusta, que yo he elegido, que me he preparado para ello, y que me encantaría ver así el contraste, pues, de quienes hoy están encabezando estos esfuerzos, que es una enorme distinción y es un gran desafío. Claro. No, estaría increíble. Sí. Oye, y ahora, la pregunta del millón que te han hecho muchas veces, y yo te lo tengo que seguir haciendo hasta que salga la respuesta. Claro. A ver, entonces, hay un ofrecimiento, o al menos estás en la lista de quienes podrían aspirar a la senaduría. Claro. Ahí estás. Pues sí. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algo nuevo? No hay novedades. Todo mundo, hay muchas personas que levantan la mano, que quieren ir. Me queda claro que la primera posición, así está definido en el acuerdo de la alianza, le toca al PRI, al Partido Revolucionario Institucional. La segunda fórmula le toca al PAN. El PAN ya definió quién puede ser su candidata. Ana Tere, ¿no? Así es, y me da mucho gusto, es compañera y amiga, ahora en la Cámara. Nos hemos enfrentado en distintas ocasiones y sin embargo hay esta camaradería y este respeto que creo que es parte de lo que la política debe de tener. De frente, transparentes, en algunas cosas coincidimos, en algunas cosas disentimos, pero nunca ha habido esta descalificación, etcétera. Una vez le reclamé que ella y Eduardo precisamente me tomaron la Cámara de Diputados siendo yo presidenta y se amarraron ahí con cadenas, y el propio Gabriel Hinojosa, pero bueno, no pasó a mayores. Sí, esas portadas, ¿cómo olvidarlas? ¿No? Maravillosas, ¿no? Sí. Pero al final del día se transitaba en una vida de tolerancia y una vida pacífica, de civilidad política, que hoy desafortunadamente luego no observo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que se observa. Y en el caso del PRI, pues hay compañeros que han externado su interés, yo lo he externado. Jorge Estefan, por ejemplo. Sin duda, yo lo he externado también. Vamos a ver, yo confío en que la dirigencia de mi partido, primero, por supuesto, preserve para un priista, que haya un incentivo para los priistas esta posición. Se ha especulado mucho al respecto, y segundo, pues bueno, por supuesto yo también confío que pueda pues irse ponderando lo que implican pues el trabajo, el esfuerzo, los resultados. En mi caso hablaré por lo que yo soy, no por lo que los demás son. Lo que yo soy, pues soy una mujer que me ha entregado de verdad de tiempo completo a cada una de las responsabilidades que me han dado la oportunidad de participar, porque al final sí me las ha dado el partido, pero la confianza, los votos, me los han dado ustedes, los poblanos. Claro. La última elección en donde el PRI tuvo el mayor número de votos fue precisamente en la elección que yo participé como gobernadora del estado, como candidata al gobierno, ya no te digo como senadora, en donde incluso también tuve una votación muy importante, y pues bueno, prácticamente en mis campañas las he logrado sacar adelante, con la confianza de la gente, con el afecto de la gente. La verdad es que a mí me encanta que todavía me llego a lugares en donde siguen teniendo la lona, a veces hasta de presidenta municipal, imagínate, ¿no? Y el saludo espontáneo de cuando vas en la calle o cuando ahora que estuve en Veracruz, estábamos ya de regreso, estaba yo comiendo con mi familia, le pedí a mi esposo que me llevara, incluso nos llevamos a mi nieta, y de repente me bajé con ella y me dice alguien, oiga, ¿usted es Blanca Alcalá? Ay, sí, mucho gusto. Es que nosotros somos poblanos, también vivíamos por su casa allá en San Manuel, ¿no? Entonces, digamos, estas partes son las que te llenan, y es cuando dices, si puedo salir a la calle y caminar con toda la tranquilidad, y si todos mis días los puedo dedicar pues a construir, sea el papel que me toque, en este caso leyes, que ayuden a los mexicanos, que favorezcan a los poblanos, o bien a poner también la pierna dura para hacer oposición con la firmeza que representa cuando creo que son cosas que no convienen, pues hacerlo, y hacerlo
con toda la responsabilidad, con toda la argumentación, con toda la información y dando resultados. Sí deseo ir a la Cámara, o sea, sí deseo permanecer en el Poder Legislativo. Y pues bueno, vamos a ver cómo se dan las siguientes semanas, que es cuando se irán tomando decisiones. Sé que mis números son buenos y ojalá que eso sea, estas características sean suficientes pues para la decisión que tomen la dirigencia de mi partido. De acuerdo. Oye, el PCI también es parte de esta alianza. Sí, es parte de esta alianza, pero es el PCI. Ajá, y quiere mantener el Senado, ¿no? Pues sí he escuchado temas al respecto, pero insisto, yo creo que es importante que el PRI tenga un incentivo de por qué los priistas irían a votar por alguien priista, ¿no? Claro. Pero digo, soy respetuosa de ello. Conozco la parte aritmética de por qué en ocasiones un compañero que antes era del Verde hoy es integrante de la bancada en la Cámara de Diputados del PRI, o una compañera que antes era de otro grupo hoy es integrante de Morena, por ejemplo, hoy son integrantes en la bancada del PRI en el Senado de la República. Pero en este instante estamos hablando de este cargo de elección popular cuya posición pues está reservada para el PRI, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, porque incluso, bueno, mucho se ha hablado de, oye, ¿y los lugares para el PRI? ¿Y los lugares pues sí, para el PRI? Porque en este caso, pues, por lo que ya es un hecho, que la candidatura la va a siglar el PRI, pero la va a llevar Eduardo Rivera, ¿no? Que, pues, su ascendencia, su militancia es del PAN, ¿no? La presidencia municipal se observa que sucederá también algo similar. Entonces, pues bueno, necesitamos que también haya cuadros del PRI que nos sentimos que podemos tener, digamos, los números, el posicionamiento para poder competir con la frente en alto y poder sacar adelante un resultado. Perfecto. Pues mi querida Blanca Alcalá, muchísimas gracias por estar aquí en tu descanso, porque anda para acá y para allá y todo, entonces... Pero bueno, ya hoy más relajada, sí. Ya se hizo un poquito. Bueno, ya al rato la voy a ver en algo, a ver, que Xochitl necesita no sé qué, y ahí te vas a ir, ya te conozco. No, y además acuérdate que tengo 2 temas pendientes para arrancar el año. Por un lado, la presentación de mi libro, que te dije que te lo voy a traer para que empieces a darle una leidita antes de la presentación, que será la segunda semana de enero, y también la presentación de este acuerdo para y por las mujeres de Puebla, que es un ejercicio también colectivo con mujeres poblanas, este último, con académicas poblanas, con políticas poblanas, y el primero con mujeres del país, expertas en cada uno de sus temas, que está espectacular. Mañana pasado va a salir el primer podcast, así que te lo voy a enviar para que me des tus opiniones. Y lo reenviamos, ¿no? Sí, desde los sí. conjurados podemos me encantaría, ¿no? Y además, en estos días no lo hemos podido sacar porque el ISBN del libro hasta hoy no los dieron, pero en los días de Navidad vamos a tener la descarga del libro electrónico de manera gratuita. Wow, maravilloso. Está padre, está interesante. Léalo en estos días de descanso. Ya sabía, le va a gustar. Ya sabía cuál va a estar organizando y entonces, bueno. Sí. Pero de verdad, si no serías Blanca Alcalá. Sí, no sería. ¿Verdad? Y además, igual que tú, apurada, viendo qué es lo que van a cenar mi mamá, que ahora me toca a mí recibirla en mi casa, como ella nos recibió a todos sus hijos. Sí, cocino. Sí, hago desde el bacalao, los chipotles, siempre alguna sopa. Acuérdate que no tomo lácteos, entonces seguramente será de tomate rostizado o algo así, y bueno, ya esperar a la piñata, ya que arrullen al niño Dios y demás, ¿no? No, ya con el bacalao ya, con eso, no es delicioso. Chamba. Una buena friega. Sí, la verdad. Sí, así es, pero sí, te sale rico. Me sale rico, la verdad es que me sale rico. Tengo buen sazón como buena poblana, ¿eh? Sí, me gusta cocinar, no lo hago con toda la frecuencia que pues lo hacen nuestras queridísimas mujeres que están en sus casas ahí atendiendo muchas cosas, pero sí tengo buen sazón poblano. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Felicidades, Blanca. Erika, que sean unos días maravillosos también para ti y que 2024 te traiga muchas alegrías, que siga siendo una madre orgullosa de Alegra y que también ella siga creciendo maravillosa como su mamá. De verdad. Muchas gracias, Blanca. Igualmente a toda tu familia. Gracias. Padrísimo, tan bonita. Gracias. Todos integrados, todos
ahí echándole ganas. Sí. Me compartiste ahorita unas fotos, ¿no? Donde también sí. el abuelo ahí El abuelo ahí, participando en sí, bueno, primera Cari, fila. la verdad es que aquí la has tenido, está abriéndose camino por ella misma. Le gusta la política, su papá confieso que no le gustaba, que ella estuviera, decía que con uno era suficiente, pero cuando el destino te llama, la verdad es que Cari lo ha tenido muy claro y ella está abriéndose por sí sola camino, y yo también pues deseo como mamá y como política que ojalá que muchas mujeres y jóvenes como ella sigan pensando que la política sirve y sirve para construir, ¿no? Y Roy, pues Roy me heredó la parte financiera, él es financiero, él está en México, pero la verdad es que sí, una mamá muy orgullosa. Los dos son súper trabajadores, súper responsables, y bueno, hoy tenemos una pinga en casa con Constanza, y sí, el abuelo es un abuelo adorado, que la nieta lo hace como quiere, ya te enseñé las fotos de que el duende llegó y lo pintó de gato, ¿no? Y pues ni modo, se tiene que aguantar. Ay, no, y además encantado, Encantado, sin encantado. duda. Gracias, de verdad. Pues muchas felicidades también para ti. Todavía nos vamos a ver mañana, pero por lo mientras, ve disfrutando de estas fiestas, de tu familia, de tu gente, vale la pena. Y también, pues, si puedes, pues échate un clavado todavía a los conjurados, porque vamos a seguir chambeando. Pasa una excelente noche. Besitos, bye.